Sigo con nuestro invitado del día, Andrés Giuseppe, profesor, escritor, economista. Le había preguntado sobre esta gaceta que está aquí, Gaceta Oficial número 6403. Un televidente preguntaba, acá está Miguel López, gracias Miguel, porque además estaba tan atento como yo, sobre justamente esta pregunta de no aparece ningún artículo o escrito anclado al petro, algo que ha dicho el gobierno desde que anunció estas medidas económicas. ¿Qué me responde al respecto usted como economista? ¿Qué piensa? Sí, eso con respecto al salario mínimo. Acuérdense que la política de reconversión monetaria está anclada a una moneda de referencia, una unidad de medida que se llama el petro. Y el petro, todo el mundo sabe que un petro está referenciado en un barril de petróleo y se ubicó de arranque en $60 el barril. El salario mínimo está anclado al petro por la vía de que se determinó, por la vía gubernamental, que medio petro es el salario mínimo. Entonces, 1.800 bolívares soberanos es el salario mínimo. Está anclado directamente, no tiene por qué salir en Gaceta, pero está claramente. ¿Ves? ¿Por qué no tiene que salir en Gaceta? No, considero que sí es algo que se ha hablado de manera oficial. Está diciendo que 1.800, pero por lógica económica, por cuestiones elementales, medio petro, que son 3.600 bolívares, un petro es 3.600 bolívares soberanos, medio petro es 1.800 bolívares soberanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo ancla radicalmente? Porque si sigue la manipulación de los precios, los bienes y servicios por parte de los empresarios, si incumplen lo que se está acordando, la ley de precios acordado, si comienzan a esconder los productos de primera necesidad, que el pueblo está dispuesto a pagarlo, ¿ves? Y que se ha acordado pues, en función de reactivar la economía, el aparato productivo, sobre todo las concesiones que ha hecho el presidente del gobierno nacional en función de que los empresarios ahora pueden importar todo y sin pagar ningún tipo de aranceles de importación. ¿Ves? El gobierno prácticamente le ha liberado el tipo de cambio para que ellos hagan y traigan y deshagan con sus dólares en Venezuela, pero que inyecten a la producción. Tienen un mercado potencial. Le aumentó el salario mínimo a los trabajadores para aumentar la demanda agregada interna, es decir, para que se reactive el aparato productivo. Póngase a producir. Fedecámara tiene la oportunidad ahorita de captar toda esa demanda de bienes y servicios que se va a generar, producto que la gente va a tener más dinero para comprar bienes y servicios. Póngase a producir para que ahora venda más huevos, venda más leche, venda más queso, venda más mortadela. Eso es lo que quiere el país. Ahora, le pregunto a usted, ¿por qué nunca asumen que hay responsabilidad en alguna de las decisiones que toman? Siempre es culpa del otro, nunca del Ejecutivo. No, vale, lo que pasa es que Fedecámara, Consejo de Comercio, Benanchan, Fedenaga, Fedeagro, la Cámara de Farmacia, las empresas Polar, tienen una agenda conspirativa desde que la revolución llegó al poder. Ellos todavía tienen 19 años resistiéndose al cambio político. Los partidos políticos de oposición desaparecieron. Ahora los actores políticos son los empresarios, eso tiene que acabarse. Eso es necesario que el Estado ponga mano dura. Y ya hemos visto cómo se han sancionado a Central Madeirense, a Lubrebra, a otras Gama, es decir, porque han venido manipulando y especulando por orden de Fedecámara en las cuales ellos están afiliados, agremiados allí. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, hermano? Que este país entre en una paz económica, que usted, su poder adquisitivo, que se le multiplicó, el presidente le recuperó su capacidad de compra a enero de 2017, puedan ahora, a partir de ahora, vivir tranquilamente y hacer su mercado, como se hacía anteriormente. Escuche lo que le voy a preguntar. Usted hablaba al principio del programa de que el gobierno asume durante 90 días la carga productiva de cada empresa. Si una empresa, después de esos 3 meses, no puede porque el costo que tiene que pagar en empleados y demás gastos, con todo lo que implica el aumento salarial, es muy grande. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿La va a tomar el Estado? ¿La asume el Estado? ¿Tiene que cerrar? Como incluso el titular del diario 2001 que dice, ya se lo voy a leer directamente acá, sobre lo que sale hoy con el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Mientras le busco el titular acá, que yo lo tengo, sobre lo que puede ocurrir de no, aquí está, el salario integral de 1980 acelerará cierre de empresas. ¿Qué va a pasar con las empresas si no logran asumir el costo que el gobierno va a darles por 90 días para que puedan paliar la diferencia con el aumento? Sí, ¿Qué pasaría? Yo voy a responder de esta forma, ¿ves? Hay que entender la dinámica económica. El gobierno prácticamente está estimulando la demanda interna de bienes y servicios, estimulando por la vía del consumo, el estímulo a que la gente tenga más dinero y vaya a buscar productos en los anaqueles. ¿Cuál es el papel de los empresarios? Ponerse a producir más. Y en la dinámica de venta, de que aumenta sus ventas todos los días, va a resultar mayores ingresos. Y en esa dinámica a escala es que te va a permitir entonces pagar el salario mínimo a tus trabajadores. Es un proceso de adaptación, es un proceso de estos 3 meses que vienen para que las empresas se vayan acoplando a la nueva realidad, que tiene una fuerza laboral con capacidad de pago, con capacidad de compra. ¿Y las medianas y pequeñas empresas si no pueden pagar? No, estamos hablando de ellos también. ¿Creen que pueda con esto que está pasando? Incluso cuando vino el cambio, la reconversión y el cambio y el aumento, muchas empresas estuvieron casi 3-4 días sin abrir. Una pequeña y mediana empresa, por lo menos un pequeño restaurante. Incluso las grandes. Bueno, un pequeño restaurante, supongamos, que en la actualidad
venderá 3 o 4 comidas. Con la gente comprando, ahora puede vender 50, 60 comidas diarias, entonces eso le va a permitir tener más ingresos y eso le va a permitir cubrir los costos. Por escala es que van a ganar. No por la especulación, como ha hecho Fedecámara, que ha agarrado y ha aumentado prácticamente todos los productos de primera necesidad en más de 200.000% en 20 meses. No es por la vía de la especulación, es por la vía de la producción que tiene que hacer plata y es lo que queremos nosotros como revolución. Rápidamente, le pido contestarme puntual porque me quedan muy pocos minutos a los que han escrito aquí los televidentes. Dice, por ejemplo, ese Gómez enfermero, Globovisión, ¿dónde están los Pedeval, los Hiperpedeval, los Abastos Venezuela? ¿Por qué no los abren y venden a los precios que les da la gana? Es el comerciante que debe vender a pérdidas, obligándolo a pagar por sus malas políticas. ¿Qué le responde? Nadie está obligando a los empresarios a vender a pérdida. El gobierno ha asumido el pago de los trabajadores. El gobierno ha asumido el pago por 3 meses de todas las incidencias laborales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que cualquier empresario tiene que, en cierta forma, incitar, motivar a sus trabajadores a sacar su carnet de la patria para que entren en ese subsidio que lo va a pagar el gobierno, no el la opinión Estado. suya. Voy con otro porque es rápido. El esfuerzo. Rosa dice, buenos días, Derek. Dile al entrevistado que sume los nuevos costos de los productos de la canasta básica que han publicado hasta ahora y verá que superan al sueldo básico y solo alcanza para una semana en una familia de 3 personas. ¿Y las otras qué? ¿Qué le dice? Ese es un escenario si en la casa nada más trabaja una persona. Cuidado con eso. ¿Ok? Es un escenario que haya 5 personas y nada más trabaje uno. Pero si hay unas 5 personas viviendo y trabajan 2, ¿cuánto es el salario integral de la familia familiar? Bien. Son manipulaciones, cuidado con eso. Publio García, alguien que le apoya. Por fin puedo comprar, con el salario anterior era imposible. Dice aquí Yexi, explique por qué el aumento de las cajas del CLAP es más de un 100%, ya que tiene un costo de 3,5 a 150 soberanos. Pero eso es parte de la estrategia de adaptación, porque también el transporte se ajusta, el transporte de las bolsas CLAP, todo el sistema de empaquetado, todo eso se ha incrementado, es una realidad. El gobierno reseteó la economía en enero de 2017, a partir de ahí comenzamos, el trabajador gana, el empresario tiene que producir, el Estado tiene que recaudar impuestos y la economía avanza y así crece el Producto Interno Bruto y la inflación cae. Bien. Esa es la estrategia fundamental que requeremos en materia macroeconómica. Iván Guzmán, es normal que los representantes del régimen al ser consultados siempre le den vueltas al asunto y al final no responden, dice él. Acá, Robert Alex 77, el presidente en su alocución previa al aumento salarial manifestó tener los recursos y los billetes necesarios para cubrir el déficit y satisfacer la demanda interna, porque entonces a los pensionados solo les dan 90 bolívares soberanos. Está bien, fíjate, 90 bolívares dieron a los abuelitos estos días, pero le depositaron sus 450 bolívares, cuidado con eso. Le depositaron sus 450 bolívares, le están dando en efectivo 90 bolívares. Mira, hace una semana y media, cuidado con esto, hace una semana y media, lo que le daban los bancos no le alcanzaba ni para pagar pasaje. Actualmente 90 bolívares. Ahora es la pregunta. No va que 90 bolívares tú puedes pagar 90 pasajes, porque el pasaje cuesta 100 bolívares soberano. 100 el pasaje, 100 y ha seguido aumentando. 100 bolívares soberanos cuesta 100. Mire, no vale, y además 90, imagínese usted. Sigo con más. 90 bolívares soberanos. Fíjense lo que le ponen 90 acá. 90 pasajes puedes pagar. ¿Cómo habla de la subida de precios de Empresas Polar cuando el gobierno le tiene controlado todos los precios y cadenas de distribución? ¿Y dónde están los productos equivalentes de todas las empresas expropiadas por este régimen haciendo la competencia? Ejemplo, harina Juana, etcétera. ¿Qué le dice? Entonces es mentira que la Polar ha aumentado un kilo de pasta que costaba 1.200 bolívares el año pasado y ahorita cuesta casi 4,5 millones, casi 400.000%. Es mentira que ha aumentado los refrescos, es mentira que ha aumentado el queso, es mentira que ha aumentado el arroz. Dos más. Por favor. Dos más. Germán Blanco, ¿cuándo la revolución tendrá alguna responsabilidad en la debacle económica del país? Hay una descoordinación entre los empresarios y el gobierno nacional que ha generado un enfrentamiento muy fuerte que se traduce en pérdida de poder adquisitivo del venezolano, inflación inducida y la gente se está yendo del país. Ahora la gente se está regresando porque con la medida que tomó el gobierno... ¿Quién se está regresando? Usted vio lo que dijimos al principio de la situación migratoria. La ONU dice 2,3 millones de venezolanos, equivalen al 7% de la población desde el año 2015. 7 países se están pronunciando al respecto, además de 13 que están discutiendo esto. La ONU ya lo ha hablado Amnistía, lo ha hablado Human Rights Watch. ¿Cómo me dice que los venezolanos se están regresando con todas las cifras que están dando en la última semana? ¿Qué venezolanos se están regresando, exceptuando los de Perú que vinieron en un avión de Conviasa al país? Claro, esos son reportes de estos organismos internacionales sobre la base de lo que ocurría en agosto. Vamos a ver lo que pasa ahorita en septiembre porque el poder adquisitivo del venezolano se multiplicó. Ahora considera que vendría más. Irse fuera del país a trabajar para ganar lo mismo que puedes ganar en Venezuela y estás con tu familia aquí y estás luchando por tu país. O sea que todo lo que están diciendo los países, es decir, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Estados Unidos, es falso, según usted. El Grupo de Lima está claro, la parte de la conspiración internacional contra Venezuela. Bueno, eso es clarito. Cuidado con eso. De Colombia se está montando prácticamente una conspiración para intervenir el país militarmente. Que es lo que dice usted. Por algo ayer la vicepresidenta de la República
Delcy Rodríguez aseguraba que quería que la ONU prestara atención a lo que está diciendo el gobierno en materia oficial. Así es. Tengo que irme, lamentablemente quedan muchas preguntas en el tintero. Beatriz Lugo va a ir con información de cultura y entretenimiento para que ustedes también se distraigan un poco. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente le escriba? A Giuseppe, con doble S y una P. A Giuseppe. Escríbanle, saquen sus conclusiones y vean lo que ha opinado él sobre todos estos temas, en particular tan importantes para nuestro país.